Señor, queremos darte gracias, Señor, por esta mañana. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Y queremos pedirte que tú nos haga cautivos a ella y que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que lo que escuchemos de tu palabra hoy día, Señor, pueda calar hondo en nuestras personas, de tal manera que podamos recordar después, Señor, podamos hacer memoria después, Señor, y podamos aplicar en nuestras vidas lo que tú tienes para entregar en esta mañana, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, bendice esta reflexión, Señor, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hoy, en esta nueva predicación de encuentros y desencuentros de Jesús, encuentros y desencuentros con Jesús, nosotros vamos a ver un encuentro que es muy interesante, de un hombre que es importante, que busca hablar con Jesús, pero lo hace en un momento muy especial del día. Lo hace de manera distinta a la mayoría de los relatos que nosotros tenemos en nuestros evangelios, y de hecho este hombre se hace conocido por esto, por el momento en que busca a Jesús. Este hombre busca a Jesús de noche. Así que quiero invitarles a que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 21. Juan capítulo 3, del 1 al 21. Es un pasaje un poco extenso, la lectura es un poco extensa, pero como lo que nosotros estamos viendo son encuentros con Jesús, es muy probable que no podamos limitarnos a 2, 3 o 4 versículos en estas predicaciones, porque tenemos que ver todo el relato, tenemos que comprender todo el relato para tener un contexto de por qué las cosas suceden y por qué los diálogos de esos encuentros se dan como se dan. Entonces yo podría haber tomado solo una porción de este pasaje, pero el relato quedaría incompleto y probablemente nosotros nos quedaríamos preguntando distintas cosas y varias cosas que si hubiéramos leído el relato completo no lo haríamos, porque estas dudas ya no estarían. Juan capítulo 3 del 1 al 21 dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo o de arriba no puede ver el reino de Dios, dice Jesús ya así de entrada a Nicodemo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, pregunta Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Pregunta retórica, ¿no es cierto? Porque Nicodemo, siendo un tipo inteligente, adulto, sabe que eso no puede pasar, pero él quiere llevar a Jesús a que siga la conversación. Explícame de qué me estás hablando, ¿verdad? Yo te aseguro, dice Jesús, que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de lo que te haya dicho. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y los oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con el que nace del Espíritu. Y ahí viene Nicodemo de nuevo, porque Nicodemo está interesado. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le dice: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente,
pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, la luz, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece a la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amén. Así que el relato parte contándonos de un hombre llamado Nicodemo, que se le describe como uno de los fariseos, un gobernante de los judíos y un maestro de Israel. Entonces lo primero que vemos es que este hombre no es un hombre cualquiera. No es cualquier persona la que va a Jesús a hablar en esa noche. Este hombre hace parte del ambiente del judaísmo y no solo es un fariseo, sino que es un dirigente entre los fariseos. Y al abrir el diálogo, Nicodemo al tiro deja ver a nosotros, que lo estamos leyendo hoy día, dos temas interesantes. Miren, este hombre de entrada, así al saludar a Jesús, lo trata de rabí. La palabra rabí, traducida para el español, es maestro. Pero no es cualquier maestro, no es. El rabí acá es el que enseña las escrituras. Es una persona que tiene autoridad para enseñar las escrituras. Es una persona sabia que está preparada para entregar las escrituras. Entonces, nosotros sabemos que los fariseos eran maestros de la ley. Eran ellos los rabí, los llamados aquí en este tiempo a enseñar la ley, eran ellos los maestros. Pero aquí hay un hombre que, siendo maestro, se acerca a Jesús como discípulo. ¿Por qué? Si trato a un hombre de maestro, automáticamente yo me estoy poniendo en el lugar de discípulo. Entonces, no es cualquier cosa que Nicodemo haya dicho, haya empezado y haya dicho, rabí. Nicodemo está diciendo, aunque yo soy maestro, yo reconozco en ti que eres tú mi maestro. Entonces podríamos pensar que este es un fariseo diferente. Este no es como normalmente nosotros vemos los fariseos cuando se encuentran con Jesús. Este parece ser un fariseo dispuesto, un fariseo entregado e interesado verdaderamente y sinceramente en este rabí que es nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que llama la atención, verso 2, es que Nicodemo viene al encuentro de Jesús con un carácter representativo.
sabemos que eres un maestro enviado por Dios. Entonces, eso deja la puerta abierta para que nosotros pensemos que pueden haber existido fariseos que tuvieron un genuino y sincero interés con Jesús y por Jesús, porque en palabras del mismo Nicodemo, nadie podría hacer las señales que haces sin Dios. Entonces, aquí tenemos a un fariseo que reconoce al Maestro en Jesús y que, según sus propias palabras, viene de parte de otros. Nosotros somos otros, no vengo yo solamente. No soy yo el que soy. Sabemos que tú, esto y esto. Pero quizás lo más interesante del relato también está aquí en el verso 2. Nicodemo se encuentra con Jesús por la noche. Interesante, ¿no? Y ustedes van a ver cuán interesante es que sea por la noche. Los estudiosos, los teólogos y las personas que durante toda la historia de la iglesia han estudiado más profundamente estas cosas, porque estas preguntas se hacen: ¿por qué este hombre fue de noche? Bueno, hay dos teorías al respecto. Una es que este acto podría representar la costumbre judía de estudiar la Torá en la noche. Los judíos tenían esa costumbre, esa tradición. Era normal en la cultura judía que en la noche se dedicaran, probablemente en este tiempo a la luz de una vela, se dedicaran a estudiar la ley. Quizás porque ya no está el alboroto del día, quizás porque ya no hace el calor que hace en el día, quizás porque las cosas ya están calmas, quizás porque durante el día se hacen otras cosas, se comercializa, se trabaja, pero el estudio era en la noche. Entonces busco al maestro de noche para poder hablar de las cosas de Dios con tranquilidad, con silencio, en calma, sin ser interrumpidos. Una de las teorías. Y la segunda es que simplemente Nicodemo tuviera miedo de ser visto con Jesús. O, digamos así, no quería ser visto públicamente con Jesús, porque como era fariseo, como era maestro de la ley, entonces era mejor ir más o menos a escondidas, en medio de las tinieblas, sin llamar mucho la atención, porque así yo no tendría problema con los fariseos, no tendría problema con la sociedad, y menos algún tipo de reprimienda social. Porque recuerden acá que lo social y lo religioso está muy conectado en esta sociedad. Entonces, si no tengo el respeto religioso, digamos así, también no comercializo, no compro, no vendo, no trabajo, no me dan trabajo. Entonces, acá estas cosas están conectadas. Entonces, podríamos pensar también que Nicodemo viene a escondidas tratando de pasar más acallado, ¿verdad? Pero sin importar con cuál de las dos teorías nosotros nos quedamos, el tema de la luz parece que es central en el pasaje. La luz, la luz, la luz. Todo el relato habla de luz y de tinieblas. Y nosotros vamos a ver que hay un simbolismo detrás de esto. Miren, la palabra es vida y luz, dice el verso 4 del capítulo 1 de Juan. La luz estaba llegando al mundo, según el verso 9 del capítulo también 1 de Juan. Otro, la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la sofoca. Verso 5 del capítulo 1. Así que el movimiento de Nicodemo, un dirigente de los judíos, hacia Jesús, viniendo de la tiniebla de la noche hasta la luz, es un movimiento que parece que significa algo. Significa respecto a la fe y la aceptación
de que es enviado a la historia para dar a conocer a Dios. El que es enviado a la historia nos habla de la luz. Y el que se le acerca a la luz, así como el que se aleja a las tinieblas. Pero las palabras de Nicodemo nos muestran que ese movimiento hacia Jesús es como otros tantos que también se acercaron a él y creyeron en su nombre por los signos que están en el capítulo 2. Así que Nicodemo, hasta aquí donde nosotros vamos con el relato, parece ser parte de estos primeros y débiles creyentes en Jesús del principio del Evangelio de Juan. Aunque él va más allá al aceptar que Jesús es un maestro enviado por Dios y que los signos que él hacía indicaban que Dios estaba con él. En Nicodemo no hay un conflicto o un rechazo hacia el Cristo, sino solamente un acercamiento a Jesús en búsqueda de respuestas. Él no critica a Jesús. Él no intenta tender una trampa a Jesús como nosotros vemos en otros relatos con fariseos. Lo que él está buscando es respuestas. Y Jesús entonces construye a partir de esta comprensión limitada de Nicodemo la explicación que afirma que nadie puede ver el reino de Dios sin nacer de nuevo o sin nacer de lo alto. El tema es que Israel y los fariseos principalmente estaban familiarizados con la idea de que Dios es rey. Eso para ellos les hacía mucho sentido. Pero la exigencia de Jesús, esa idea de nacer de nuevo y de lo alto para ver el reino de Dios, desafía a Nicodemo, ¿no es cierto? No te entiendo, dice Nicodemo, porque el concepto para ellos de reino no tiene ningún sentido cuando Jesús les habla de nacer de nuevo. Esta idea va mucho más allá de la concepción de lo que ellos tenían del reino. Y fíjense que la expresión de Jesús cuando dice nacer de nuevo tiene dos sentidos. Una primera, que es temporal, hay que nacer de nuevo. Ya nací en otro tiempo y en otro momento. Tengo que nacer de nuevo. Y hay un segundo sentido que es espacial. Tengo que nacer de lo alto, tengo que nacer de arriba. Pero Nicodemo, cuando retruca a Jesús, cuando le responde a Jesús, limita su respuesta al sentido temporal, al sentido horizontal, físico. Lo que quiere decir que Nicodemo no entiende lo que dice Jesús. ¿De qué me está hablando este hombre? Porque para Jesús la experiencia de nacer de nuevo combina una experiencia que tanto es horizontal en el tiempo como vertical, que es la interrupción de Dios en la historia. El nacimiento, este nuevo nacimiento, también es desde lo alto. Y entonces por eso Jesús empieza a explicar lo que dijo a partir del verso 5. Digámoslo así, para entrar en el reino de Dios se requiere de una experiencia humana de agua, ¿sí? Física, como el bautismo de Juan, pero también se requiere una experiencia que es espiritual. Para la visión y la entrada en el reino es esencial un don que procede de lo alto. Y entonces creer en Jesús no es una experiencia humana, no es algo que dependa de mí. Más bien, creer en Jesús es el resultado
de una iniciativa divina que va mucho más allá de mis actos. Tengo que nacer de nuevo. No puedo meterme en el vientre de mi madre. Sí, pero no solo tienes que nacer de nuevo, sino que de lo alto. Entonces estás hablando de un nacimiento que es diferente al nacimiento natural. Y si viene de lo alto, no depende de mí, depende solo del Señor. Nicodemo, como todo el que ha nacido solamente de la carne, queda desconcertado. No te entiendo. ¿De qué me estás hablando? Lo único que él entiende es lo que él puede controlar, es lo que él puede observar. Y los juicios que él hace tienen también que ver con eso. Lo que puedo entender, lo que puedo sentir. El tema es que Jesús, sabiendo eso, recurre a una parábola, ¿no es cierto? Jesús tenía esa gracia de no responder las preguntas de manera directa. Para muchas preguntas él hacía otra pregunta de vuelta o contaba una parábola. Y entonces Jesús habla del viento y del espíritu. Y eso sí hace mucho sentido para Nicodemo, porque la palabra griega pneuma es la misma palabra para viento y para espíritu. Pneuma. Entonces lo que Jesús explica es, el viento es un misterio. Nosotros podemos experimentarlo, hace parte de la vida, pero nadie puede decir que lo ha descubierto. Nadie puede explicarlo y tampoco puede explicar de dónde viene y de dónde va. Bueno, es un detalle, pero quiero hacer un paréntesis aquí. Acá también hay un tema que es cultural. ¿Se fijan que tenemos que aprender a dar saltos en la historia para leer la Biblia? Porque hoy día, si alguien nos dijera, nadie sabe de dónde viene el viento y nadie sabe para dónde va, ¿y cómo que no? Googlealo, está todo ahí. Todos podemos saber de dónde viene el viento y para dónde va. Y de hecho, si tú quieres, te digo el tiempo para los próximos 5 días. ¿No es cierto? Y te muestran un mapa y con imagen satelital. ¿Verdad? Pero para estos hombres, efectivamente, era muy difícil saber de dónde viene el viento y para dónde va. Y más encima, el viento es cambiante. Puedo no tener viento en la mañana y tener en la tarde. Puedo tener viento hacia una dirección un día y hacia la dirección contraria al otro. Entonces es verdad, la idea de viento para ellos era algo un poco misterioso, era algo muy especial. Lo que ellos sabían es que, porque esto nosotros también lo sabemos hoy día, las personas de campo, que probablemente ellos sabían que si el viento venía de una dirección, iba a llover, ¿verdad? O si había buen viento, el que navegaba avanzaba más rápido, llegaba antes, dependiendo de la dirección del viento, etc. Pero no había una comprensión del viento. Me perdí aquí. Bueno, el espíritu, así como el viento, está más allá de todo el control y comprensión de parte de los seres humanos. ¿Se fijan? Nunca podemos limitar o determinar ni su origen ni su destino. Y Nicodemo entonces no sabe qué decir. Todo lo que le sale es, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dice, pero si eres maestro de Israel, ¿cómo no vas a entender? ¡Qué terrible! El maestro no sabe qué enseñar. El maestro o los maestros no tienen la comprensión correcta de Dios. Pero en ese tiempo ellos eran
los maestros de la ley. Estoy hablando de cosas terrenales y no son capaces de entender, dice Jesús. ¿Cómo van a creer si le hablo de cosas celestiales o sobrenaturales? Y más encima Jesús pasa de lo singular al plural. Es como si dijera: yo no hablo solo de ti, Nicodemo, yo hablo de todos ustedes, yo hablo de Israel. Ellos buscaban cumplir con lo terrenal y aún así no lo hacían. ¿Cómo es que iban a dar espacio a lo espiritual? Ellos buscaban sentirse satisfechos acomodándose a las tradiciones religiosas de Israel, las cosas terrenales de las cuales habla Jesús, mientras que la salvación en Jesús requería algo más, algo que venía desde arriba. Así que podríamos decir que el problema de Nicodemo, fíjense, no es tanto cuanto falta por aprender. No es enséñame más, porque me doy cuenta que lo que sé no es todo, es poco, falta mucho por aprender. Bueno, aquí estoy con el maestro, Rabí, enséñame más. Nicodemo sabe mucho. El problema es cuánto falta por olvidar. O digámoslo así, ¿qué cosas hay que dejar atrás? Para seguir a Jesús hay que dejar todo. Fíjense, maestro, hábleme de las cosas celestiales. Voy a ti como discípulo. Tú eres Rabí. Tienes que nacer de nuevo. No, cuéntame, enséñame, vengo en la noche, me siento contigo. Aquí está todo tranquilo. No, es que tienes que nacer de nuevo. Tienes que dejar todo. Tienes que volver al principio. Pero es que ya estoy aquí, ya tengo vida, estoy grande, soy adulto, soy maestro de la ley, soy reconocido. No, tienes que volver allá al principio, cuando no eras nadie y cuando siquiera existía. Tienes que volver a nacer. Para seguir a Jesús, queridos, queridas, hay que desprenderse de la vida misma y reconocer que no hay nada con la cual yo pueda aportar para ser parte del reino. Para conocer a Jesús no basta toda la religión, no basta todo el ceremonial. Estas cosas las tenía Nicodemo. No basta, de hecho, haber nacido en la iglesia. No basta tener conocimiento como Nicodemo. Y tampoco basta, incluso, fíjense, conocer toda la Biblia y las historias bíblicas. Puedes entrar por esta puerta, puedes decir que conoces toda la Biblia, puedes citar versículos memorizados y aún así no conocer a Jesús. Nicodemo no rechaza nunca la palabra de Jesús, pero sus dificultades proceden de su incapacidad para ir más allá de lo que se puede medir, controlar y aprender. Y eso pasa con todos nosotros. Nos da miedo no saber que hay más allá. Nos da miedo no saber el día de mañana. Experimente parar aquí adelante, cerrar los ojos y salir hacia atrás. Y salir por la puerta y caminar en la calle.
Y ahí vamos a estar, ¿no es cierto? Mirando, teniendo conocimiento, perfecto, está todo muy claro. Pero pare acá, dé un par de vueltas y diga, me voy a mi casa. No se puede, porque tenemos miedo a lo desconocido. Tengo miedo a golpearme la rodilla en una silla. Tengo miedo a que llegando a la puerta me dé de cara con el vidrio. Tenemos miedo de lo que no podemos controlar, de lo que no podemos medir. Nicodemo no fue capaz de entender que el único camino para aceptar plenamente a Dios era admitir que Él ofrecía un don que procedía de lo alto. La comprensión que tiene Nicodemo de Jesús no es errónea, no es equivocada, pero no llega a permitir el milagro que viene de lo alto hacia la aceptación de las cosas celestiales. Al igual que nosotros queremos medir, controlar, comprender. El tema es que en la vida cristiana eso no sirve. En la vida cristiana hay que dejar todo atrás y nacer de nuevo, pero desde arriba. Ahora, ¿saben cómo termina esta historia? No hay que dejarse engañarse por la idea que muchas veces nosotros tenemos de que Nicodemo era un tipo casi malo. Ah, Nicodemo, sí, el que fue de noche, el que tenía miedo, el que no entendió nada, el que no comprendió al Señor, sí, Nicodemo, sí. ¿Les digo algo? Sigan leyendo el Evangelio de Juan y se van a dar cuenta que Nicodemo sí fue un discípulo de Jesús. Miren, Juan lo cita nuevamente en el capítulo 7. En el capítulo 7, versículos 50 y 51, dice así: les dijo Nicodemo, y como para que nosotros, como para que el que lee sepa quién es o se acuerde quién es, dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de anoche. ¿Se fija? No es otro Nicodemo. ¿Se acuerdan de ese que vino de noche? Ese. El cual era uno de ellos. ¿Cómo? ¿Que no era fariseo? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? En el capítulo 3, Nicodemo es un desconocido que llega a preguntar al Señor de noche las cosas. Pero en el capítulo 7, Nicodemo es llamado uno de ellos, uno de los que anda con Jesús. Y Nicodemo aquí lo que está haciendo es defender a Jesús frente a los fariseos. Uno de ellos. Y en el capítulo 19, para cuando Jesús ha muerto, miren qué cosa más maravillosa. Este es el mismo hombre que parece que no entendió nada. Este es el mismo hombre que dijo, ¿de qué me hablas cuando me hablas de nacer de nuevo? Este es el mismo hombre que nosotros tenemos esa impresión, porque muchas veces a lo mejor nos han enseñado así, de que es un mal ejemplo. Capítulo 19, versos 39 y 40. Jesús aquí ya ha muerto y dice, también Nicodemo, ¿y qué dice después?
El que antes había visitado a Jesús de noche, no sé, el tipo quedó marcado, ya no había para dónde ir. Cuando decían, llamen a Nicodemo, ¿a cuál? No, el que lo buscó de noche, ¿verdad? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, Jesús está muerto, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Nicodemo, el que no entendió nada, fue uno de los muy pocos que se atrevieron a pedir el cuerpo de Jesús y a prepararlo. Y no solo eso, sino que llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Nicodemo fue discípulo de Jesús. Ese que no entendió nada, que no comprendía qué era nacer de nuevo. ¿Se fijan que la fe de Nicodemo al final no era tan débil? Y para terminar, volvamos al verso 21 de nuestro pasaje. Cuando termina el relato, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Quién es entonces en el relato el que viene en las tinieblas, que practica la verdad y se acerca a la luz? Nicodemo. Querida iglesia, miren, y con esto termino. No importa cómo o cuándo nos acerquemos a Jesús. Si de día, en el lago o en el monte, o si de noche en medio de las tinieblas. Lo importante es que, al igual que Nicodemo, tengamos la valentía y la voluntad de buscar a Él, de preguntar lo que sea, de llegar con nuestras dudas, para que la luz que es Jesús, nos ilumine. ¿Cuántos Nicodemos habrán en medio de nosotros? No entendió nada. Paren todo. Parece sí que Nicodemo entendió todo. Jesús cambió la vida de Nicodemo, así como quiere cambiar nuestras vidas. Entonces busquen al Señor, de día, de noche, aquí en la iglesia, en nuestros cultos, o estando solos. El Señor puede aparecer a ustedes, puede aparecer a nosotros en cualquier momento de nuestras vidas. Solo hay que buscarlo, aunque sea en medio de nuestras tinieblas, porque Él sigue allí, al igual que esa noche con Nicodemo, esperándonos. Señor, al final, después de esta pequeña reflexión, nosotros queremos decirte, Señor, que agradecemos por personas como Nicodemo, porque él tuvo la valentía de buscarte. Él humildemente, siendo maestro, te reconoció a ti, rabí, maestro, y te preguntó, te hizo
te hizo las preguntas respecto a las dudas que él tenía. Y tú le respondiste con profundidad, Señor. Y tú le hablaste, sí, con palabras fuertes, con palabras difíciles de comprender. Pero nosotros después seguimos el relato y nos damos cuenta que ahí estaba Nicodemo, defendiéndote y siendo valiente y audaz al servirte, bajándote de la cruz y preparando tu cuerpo, Señor, para el sepulcro. Muchos somos los discípulos de Jesús, pero no siempre, Señor, nosotros toleramos a los que son diferentes a nosotros. Y entonces te queremos pedir en oración, Señor, que tú nos bendigas y que tú nos des claridad en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, para que podamos respetar a otros que también te conocen, quizás no como nosotros te conocemos, pero que te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender de que no son solo los 12 discípulos, probablemente fueron varios más, hombres y mujeres que se dejaron ser transformados por ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos buscar de ti, en tiniebla quizás, en dolor, en los días difíciles, en la oscuridad. Porque sabemos, Señor, que si te buscamos de todo corazón y con humildad, la luz que eres tú va a resplandecer en nuestras vidas. Y nosotros jamás vamos a ser iguales. Que nuestra luz nos guíe, Señor, siempre. Que tu luz nos guíe siempre. Que tu luz sea como un faro en nuestras vidas en todo el tiempo, Señor. Y que en los días malos, en los días oscuros, nosotros podamos tener presente de que tú estás allí, Señor. Y que tú eres nuestro Rabí, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Señor. Gracias, Señor, por el milagro de nacer de nuevo. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu cariño, por tu sacrificio y por tu amor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ¿saben algo? Si hay en medio de nosotros aquí, en la iglesia o en el Zoom, alguien que todavía no sabe si ha nacido de nuevo, busque al Señor como Nicodemo buscó. Dígale al Señor, ¿sabes? Yo no sé si he nacido de nuevo, pero yo quiero nacer de nuevo. Porque yo entendí además que no es un nacimiento físico, es un nacimiento que viene de lo alto y que depende de ti, porque es un don. Diga al Señor, yo te recibo, Señor. Yo te anhelo, Señor. Yo quiero nacer de nuevo, Señor. Y a nosotros, hermanos, hermanas, seamos respetuosos de los muchos Nicodemos que podemos encontrar en nuestras vidas. No nos creíamos solamente, yo soy de los 12. Y si yo hubiera estado ahí en el tiempo del Señor, yo sería de los 12. A este hombre, su nombre aparece por lo menos 3 veces en nuestras Biblias. Y el nombre de nosotros estará también en el corazón del Señor. Así que
Que el Señor nos bendiga. Que ojalá nosotros, todo lo contrario, nos encontremos con Nicodemos en nuestras vidas. Y que tengamos las actitudes que tuvo este hombre. Cantemos, cantemos.